Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social. Y bueno, hoy estamos otra semana para hablar de una novela muy interesante. Bueno, pero primero, ¿cómo estás, Marilu? ¿Cómo estoy? Ya estoy mejor, ya no estoy mormada. Qué bueno. Lo que sí, pues bueno, me quedó un poco de tos. El fin de semana me estaba muriendo de tos, pero ahorita ya como que ya, Estás mucho mejor. mejor. Sí, ya. Yo decía, ya, por favor, gripa, sal de mi vida, de mi cuerpo y de mí, por favor. Pero no, ya estoy mucho mejor. ¿Y tú qué tal? La verdad es que muy bien, muy tranquilo. Una semana muy tranquila, muy relajante. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues vamos a hablar del libro Corazones de Juan Forn, que en un principio se llamó Corazones cautivos más arriba, pero pues a final de cuentas terminó nada más con corazones. Y bueno, esta historia nos cuenta de un chico de 13 años que está entrando a la adolescencia y pierde a su papá. Obviamente, pues entre que está con sus cambios de puberto a adolescente y que su vida da un giro de 180 grados, más bien de 360, no, 180, ¿no? De 180 grados, pues digamos que empieza pues a tener cierta rebeldía y ciertos problemas. Su mamá decide mandarlo a casa de su abuelo y su abuelo, como todo abuelo antiguo, por así decirlo, no estoy diciendo que sea viejo, sino que más bien educado con la escuela antigua, muy rígido, le dijo, yo me encargo de pagar tus estudios y de pagar tu comida, tus cosas. Amelia se encarga de tu comida, tu ropa y lo que haga falta aquí, pero tú te tienes que hacer cargo de tu educación y de tus cosas. Ya eres un hombrecito, ya estás grandecito y ya tienes que hacerte responsable. Entonces, pues realmente así comienza la aventura de este chico con su abuelo y pues en un pueblo nuevo, con nuevas personas, obviamente diferentes formas de pensar de una provincia a una ciudad. Y pues ya, para no hacerles más spoiler, pues vamos a empezar porque de aquí en adelante se vienen los spoilers. Sí, esperamos que puedan leer esta historia. Muy interesante, gran resumen, gracias. Y bueno, vamos a empezar ya con los personajes. Y empezamos con el personaje de la mamá de Iván. No tenemos el nombre exacto, una disculpa. No recuerdo si lo menciona en el libro o no. La verdad es que creo que sí lo Sí lo menciona, pero menciona, pero la verdad es que me suena algo de luz, me acuerdo de algo de luz, pero no sé si sea o no sea. pero bueno, vamos a empezar con este personaje. Es un personaje que no tiene gran presencia dentro de la historia, pero creo que esa pequeña presencia que tiene es suficiente para darte a entender que es un personaje que comprende al hijo, obviamente, que es cariñosa con él, pero también tiene cierto nivel de imponencia. Sí, obviamente, o sea, a pesar de que sí es una mamá que se preocupa por su hijo, que está al pendiente de él, pues obviamente es estricta y es severa, ¿no? Como pues, la mayoría de los padres en aquella época. Entonces, pues sí, obviamente se preocupa por su hijo. Y una de las cosas que el abuelo dice, ¿no? A lo mejor no estoy de acuerdo en muchas cosas con tu madre, pero pues a final de cuentas es tu madre y hace bien las cosas, ¿no? Entonces, pues nos muestran a una mujer que a pesar de todo, pues trata de ser fuerte y de seguir adelante. Sí, de hecho, creo que una de las características muy interesantes con respecto al abuelo, que llega más a eso, pero hay algo que dice que, que demuestra mucho esa reflexión que tiene el abuelo, y dice, yo subestimaba mucho a tu mamá, y él se da cuenta luego que eso es un error. Entonces, nos da a entender que en una primera instancia tal vez la madre, la mamá de Iván no fue bienvenida tal vez en la familia. Tal vez, esto es netamente especulación, no es algo que diga en el libro como tal, pero para el abuelo la forma de criar que tenía la madre no era la adecuada. Y claro, se entiende, más adelante veremos cómo es este personaje, ¿no? Pero como lo digo, me gusta esa imagen que tiene, porque sí es una madre muy amorosa, muy cariñosa, pero también es imponente, ¿no? Y sobre todo, al menos lo que sabemos desde la perspectiva de Iván, es que no era, ¿cómo decirlo?, innecesariamente agresiva, sino que sabía cómo corregir al hijo.
Bueno, a los hijos en general, a los dos. A los dos. Pero bueno, ya vamos con nuestro siguiente personaje, que es Gómez Pini, que es un conocido de la familia Pujol, como tal, de los protagonistas. Este es un señor que era pintor, se dedicaba a pintar como tal, y fallece su esposa y de repente pues termina recluido en las cumbres como tal, y pues se empieza a acercar a Iván, a nuestro protagonista, pero él decía que a veces hablaba como los amigos de sus papás, pero a veces tenía la sinceridad de abrirse. Es muy interesante porque es cierto que cuando eres pues pequeño, que estás saliendo de la niñez, de la pubertad, estás entrando a la adolescencia, pues sigues siendo niño, ¿no? A pesar de que pues estás teniendo ciertos cambios, pues obviamente de un día para otro no vas a cambiar del todo, ¿no? Y sí ves eso, ¿no? La diferencia de cómo se comportan los adultos y que de repente pueden ser como muy abiertos y muy sinceros y de repente ponen ese caparazón severo, ¿no? Debo decir que este personaje es, principalmente de todos, es el que creo que me falta un poco de contexto. De hecho, mucho contexto me falta de este personaje, porque es un personaje un tanto misterioso, como lo mencionas, por momentos abierto, por momentos cerrado, pero es muy misterioso. Y sobre todo, lo que nos cuenta Iván al final es algo que te puede sacar un poco de perspectiva, tal vez, con, bueno, esa primera imagen que tenías del personaje. Creo que, no sé, creo que es necesario hacer spoiler con respecto a acá. Para entender un poco esto. Y es que en un inicio llega Iván Pujol a esta ciudad, bueno, a este pequeño poblado, y uno de sus primeros acercamientos con Gómez Pini es en esta librería. Y Gómez Pini le regala un libro. Bueno, no directamente, sino se podría decir indirectamente. Entonces, Iván quiere regresárselo. Ya lo había terminado de leer, pero no sabía por qué se lo había regalado. Entonces, va a regresárselo y va a su casa, la casa de Gómez Pini, y ahí empiezan a entablar estas conversaciones, ¿no? Pero luego pasa lo mismo con otro adolescente del colegio de Iván. Entonces, Iván nos dice que bueno, tal vez esto va a sonar muy fuerte, pero es lo que dice dentro del libro, es que él buscaba tener la compañía de jóvenes, haciéndole estos regalos. Pero es una imagen, no sé, un poco ambigua, eh, porque creo que, sí, o sea, puede ser aquello que muchos están imaginando, lo malo, pero también puede ser que no sea con ese objetivo netamente que esta persona lo hace, ¿no? Pues mira, es como un poco complicado. No sé si sí realmente sea la imagen que nos pone este Iván de un hombre que quizá aprovecha la oportunidad para acercarse a chicos, a jóvenes como tal, o que sea alguien que pues está solo, que ya está viudo y que tiene la necesidad de una compañía como tal, sin necesidad de llegar a algo malo como... O que simplemente no le importa si sus amigos son grandes o pequeños. Eh, Como te digo, me falta mucho contexto con respecto a este personaje. Creo que esta es una de las partes negativas de esta historia, debo decirlo. Sobre todo porque no queda claro si realmente Iván ve actitudes que podrían demostrar la parte negativa de este acercamiento entre una persona mayor y otra menor, ¿no? O es que de plano Iván dice estas cosas simplemente por la calentura del momento, por esa indignación de sentirse pues aislado de lo que piensan los adultos, que ya veremos más adelante, ¿no? Pero probablemente también pudo haber sido por esa calentura. Entonces, no sé, creo que me falta demasiado contexto con respecto a este personaje. De hecho, tal vez voy a ser un poco duro, pero hubiese sido mejor no poner este personaje antes que dejarlo así. Pues mira, realmente creo que es irrelevante, pero a lo mejor para el escritor era relevante. Entonces, digo, si me lo quitan, por mí no hay ningún problema, ¿no? Pero también vienen los conflictos y las ideas que tiene
uno cuando es adolescente. Entonces, pues digamos que marca ese conflicto como tal. Y pues es interesante, un poco incompleto, a lo mejor pudo haberse explicado un poquito más, un poco mejor el escritor con respecto a este personaje, ¿no? La verdad es que sí deja como una sensación incompleta y sí te saca de onda al final, ¿no? Porque dices, ¿en qué momento o cómo o qué pasó, ¿no? O sea, sí te desconcierta. Pero bueno, vamos a los siguientes personajes que son Alfredo y Vera. Son personajes que son amigos de la familia Pujol, en especial de Galo, que es el abuelo de Iván. Llegan a la casa para pasar unos días y son una pareja muy peculiar porque la esposa, Vera, está totalmente inconforme con el escenario completo de tanto de las personas que la rodean en esta casa como del ambiente, ¿no? De este pequeño pueblo. Y por otro lado, Alfredo aparentemente se siente tranquilo, se siente pues bien ahí, pero digamos que se aparta mucho de Vera. Pues se aparta de todo, si te das cuenta realmente, o sea, lo que nos narran es que todas las tardes se sentaba junto al teléfono y empezaba a recibir llamadas porque pues estaba en la política y estaba, digamos que moviendo ciertos hilos, ¿no? A través de la distancia. Pero sí realmente se aparta de todos y híjole, es que no me gustaría estar en sus zapatos, ¿sabes? Es como un tanto complicado, pero pues a lo mejor hay un trato ahí y es que podemos a lo mejor nosotros juzgar y cuestionar y decir muchas cosas con respecto a estos personajes, pero no sabemos qué hay detrás, o sea, no nos cuentan realmente qué hay detrás entre estos dos, nos cuentan más lo que hay entre Vera y el abuelo como tal, Galo, pero no entre Vera y Alfredo. Y digamos que la casa se vuelve un poco Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, mira, yo creo que con estos dos personajes se rectifica la imagen del personaje anterior de Gómez Pini. Y es que ya tenemos un misterio, no un misterio como que muy apartado, como el caso de Gómez Pini, sino es un misterio muy interesante. Es un misterio, debo decirlo, muy atractivo esa pareja, porque hay muchos cuestionamientos con respecto a esto, pero digamos que hoy en día ya estamos más abiertos a abrir sobre temas, bueno, estamos más abiertos a hablar de temas, como, parejas parejas abiertas y todo eso, ¿no? Pero en los años que se desarrolla esta historia, más o menos principios de los 70, obviamente no se hablaba de eso y sobre todo en estas familias, de élite donde pues obviamente ese pensamiento conservador aún estaba muy arraigado, o sea, extremadamente arraigado. Mira, todavía a principios de los 2000 yo creo que ese pensamiento seguía arraigado, ¿sabes? En los últimos años ha cambiado. Ha cambiado un Entonces poco. creo que nos podemos dar una idea de cómo era el pensamiento, ¿no? De no tener una Ujú. relación abierta, de qué eran las infidelidades, de ciertas cosas, ¿no? Pero realmente una de las cosas que yo creo y que yo siento es que tú ves a una pareja y muchas veces puedes ver algo en ella, ¿no? Que son felices y que son la mejor pareja del mundo, entre comillas, sí. Porque realmente detrás, ya cuando ellos están a solas, ya cuando ellos están en su entorno de ellos, puede ser que no sea así. Puede ser que sea completamente diferente a lo que te están mostrando. Entonces, pues realmente, híjole, pues quizás sí tenían una relación abierta, ¿verdad? Un matrimonio abierto como tal. No lo sé. Pero para la época era algo muy fuerte.
claro, era algo que no se exteriorizaba. Probablemente sí había tal vez un acuerdo entre ellos, o tal vez no, eso no nos lo dice exactamente el escritor aquí, pero creo que queda muy bien como la parte misteriosa de esa pareja, y eso es lo que me gustó. Me gusta con respecto a esta pareja, ¿no? Pero bueno, otro personaje también, que es constante, ¿sí? Es Amelia, un personaje que es constante. eh, Creo que también le falta un poquito más de desarrollo, pero creo que en este caso tal vez entiendo por qué no se lo da el escritor. Digamos que cumple muy bien su función. Sin embargo, tal vez darle un desarrollo más profundo hubiese sido un añadido innecesario. Entonces, digamos que es un punto medio muy interesante este personaje. Sí, la verdad es que es un punto medio. Es alguien que trabaja en la casa de los Pujol como tal y al parecer pues lleva muchos años trabajando con Galo, que es el abuelo de Iván como tal, y que desde que Iván tiene conocimiento y memoria, esta Amelia ha estado ahí presente, ¿no? Y pues es una mujer que es muy entregada a su trabajo, es muy estricta con su hija, pero también al mismo tiempo es alguien muy amoroso con ella, aunque hizo algo que me sacó de onda, pero pues era muy natural en la época, ¿sabes? Era muy de la época creer que, no sé, si un hijo, obedecía en lo más mínimo a sus padres, se merecía ser corregido, entre comillas, con golpes. Entonces, mira, es un cuestionable visto desde la actualidad, ¿no? Desde nuestra perspectiva más reciente. Pero en esa época se podría decir que era común. No se me ocurrió preguntarle a mi mamá qué pensaba de... Le hubiera preguntado, porque yo siento que su hija no tuvo la culpa y la No, culpa la tuvo más Amelia de no cerciorarse como tal de que la hija hubiera hecho lo que ella le estaba pidiendo, ¿no? Y pues de repente, ¡puf! El bofetón, pues dices, ¿qué hizo? Espérame tantito, ¿no? O sea, sí desconcierta un poco, pero también con Iván, pues es alguien cariñoso, alguien comprensivo y llega a ser su cómplice, ¿no? De cierta manera, porque sabe que él está pasando por una situación un tanto complicada, que está en esa edad demasiado rebelde y que lo que necesita es comprensión y cariño, ¿no? Y alguien que esté de su lado y se nota que ella sí está de su lado, de cierta manera, no permitiendo que haga lo que se le dé su gana, no, obviamente, sino poniendo ciertos límites, pero también dejándolo, pues, que haga otras cosas, ¿no? O sea, de repente lo cubrían sus sí, travesuras. sí, digamos que obviamente a falta de la madre de Iván dentro de esta casa, Amelia se podría decir que viene a representar un poco esta imagen. Una imagen blanda tal vez para Iván, obviamente, con Iván mejor dicho, porque obviamente no es su hijo, no es su hijo, no puede ser dura con él, pero digamos que al mismo tiempo, sí blanda, pero al mismo tiempo también un tanto imponente. Sí, Porque obvio. obviamente no, como lo dice, sí era su cómplice en algunas ocasiones, pero trataba de decirle qué estaba haciendo mal y qué estaba haciendo bien. Entonces, claro, ahí viene esa imagen, ¿no? Y obviamente con el otro personaje, Aurora, que es su hija, ya obviamente sí tenía la mano más firme, ¿no? Entonces, vamos a ese personaje ya, justamente es Aurora, que es la hija de Amelia. También una niña, bueno, adolescente, es que algunos lo consideran niño todavía, no sé, pero yo lo veo como niña de 13 años, también la misma edad que Iván, que también está empezando a descubrir ese mundo, esos cambios físicos también, esos cambios de ánimo, o sea, es entrar a la adolescencia que para muchos es complicada. Complicadísima, no sabes. No, no es cierto. Bueno, sí, depende de... Es que nos cuentan de Aurora que está experimentando esos cambios que uno tiene cuando le llega la menstruación. Justamente, entonces, obviamente de repente estás de malas, de repente estás de buenas, de repente te da por llorar, de repente te da por reír y no sabes ni siquiera tú mismo cómo sentirte, ¿no? Y yo lo digo desde mi experiencia como mujer, que pues pasé por eso, ¿no? Y más o menos a la misma edad. Entonces, pues sí es como
entendible porque no sabes, los cambios que están surgiendo en tu cuerpo como tal, que está cambiando, y otra, pues también tu mundo, o sea, la escuela, pues empiezan a ver cosas diferentes, de repente te empiezas a fijar más en los chicos, cosa que no hacías, empiezas a empezar a ver sus rostros, sus manos, su cuerpo, y pues de repente eso llega a sacar de onda, ¿no? Así como que, ¿qué pasa aquí? Pero Aurora, digamos que de cierta manera estos cambios que va teniendo con respecto a los chicos, lo toma de una manera muy natural y muy madura, como diciendo, es ya lo que me corresponde vivir. Sin embargo, Iván era como más lento, ¿no? De cierta manera, pero los hombres son así. Y no es en contra de ustedes, no, pero ustedes como que les cae el 20 años después, ¿no? Y las mujeres como que nos caen en el momento. En algunas cosas, otras sí estamos como que en la lela, ¿no? Ay, me acordé de la niña de ¿tienes un ganso? Anthony, ¿tú quieres en las tardes en tu casa? ¿Hago la tarea o saco a pasear al ganso? Ay, Anthony, qué asco. Ya no quiero saber. ¿Tienes un ganso? No te digo que no es tuya. Perdón. Pero sí vienen estos cambios y estas situaciones, entonces, pues obviamente, digamos que Aurora para Iván es como esa inocencia de que empieza, pues se conocen desde más niños, toda la trayectoria que traen, que pues han convivido bastante, pero pues de repente se empiezan a gustar. Y eso es, o sea, como lo narra, es algo como muy bonito acordarte de esa primera persona que te gusta, ¿no? De ese primer beso y las cosquillitas que sentiste en el estómago y que querías estar con esa persona, que querías escuchar su voz. Lo que me dio risa fue lo que hizo con el teléfono, que a pesar de que estaban en la misma casa, se fue a una telefónica para marcarle a Iván y decirle que cómo estaba, ¿no? Y que estaba en la telefónica y que ya no estaba enojada con él. O sea, es como curioso, pero sí, fue su primera llamada telefónica y pues estuvo bien. Claro, para no desviarnos, un personaje, Aurora, debo decir, un personaje ideal para complementar a Iván. Me gustó esa dualidad de estos dos personajes, me gustó sus interacciones, muy naturales, se sienten muy orgánicas estas interacciones de ambos personajes y sobre todo cómo se van ambos desarrollando tanto físicamente como se podría decir mentalmente, ¿no? Me gusta eso. Pero bueno, vamos ya a los personajes principales, se podría decir. Uh-huh. Vamos a hablar de Galo. Galo, muchos lo conocían como el ingeniero Pujol también. No nos dicen, o bueno, no recuerdo si nos dicen exactamente cuál es su nombre, pero es el abuelo de Iván. Es un personaje que desde el inicio se muestra un poco duro con Iván, un poco estricto, o tal vez un mucho estricto. Es un personaje que yo, mientras lo iba leyendo, al menos yo creo que es un personaje que es de ese típico abuelito un poquito cascarrabias que fue, criado a la antigua, pero por momentos, tiene sus momentos donde empieza a entender a esta nueva generación, ¿no? Bueno, he de decirte que yo tuve un abuelito muy bonachón y muy cariñoso, entonces no se me hizo como mi abuelito, pero sí me recordaba ciertas situaciones y ciertas cosas a mi papá. De repente iba con mi papá en el coche y pues yo iba callada, o sea, no hablaba, ¿no? O si hablaba muy poco y de cosas como muy triviales, porque me daba miedo abrir la boca o decir algo que no debía, ¿sabes? Entonces, obviamente lo veo con Iván que en un principio es eso, ¿no? De encontrarse con su abuelo y de no saber qué decir y de no querer decir nada para no ser regañado severamente, ¿no? Pero también lo que siento es que llega, lo deja en la casa, se va, no dice nada y ese silencio es tan incómodo, tan pesado, por así decirlo, que dices,
ay, no, espérate, o sea, por lo menos un buenos días, ¿no? Y sí, como tú dices, es que así se educaba antes. Antes no, ni los padres ni los abuelos tenían mucho que hablar contigo, ¿no? Y te decían lo que tenías que hacer y tú ya te administrabas y te organizabas y lo hacías. Entonces, y pobre de ti si no lo hacías, ¿verdad? Obviamente venía el castigo, pero sí es como muy, muy arraigado a la antigua, muy de esa escuela, ¿no? Y pues obviamente, o sea, imagínense ya una persona mayor en los 70s, ay, ha de haber sido como, me cuadro porque me cuadro, ¿no? Pero bien dices tú, tratando de entender, pues, lo que estaba viviendo Iván, ¿no? Obviamente, tal vez quizá no nos lo dicen, obvio, que Galo a lo mejor recordó que en algún momento fue adolescente, ¿no? Y que tuvo también, pues, sus ciertas dudas y sus ciertas inquietudes con respecto a lo que le estaba pasando. De hecho, Galo representa muy bien esta atmósfera de misterio. Creo que es el personaje que más representa esto, incluso más que la pareja que habíamos hablado, Alfredo y Vera. Por un lado, se podría decir que tenía cierto orgullo con Iván, porque era su único hijo, perdón, su único nieto varón. Entonces, obviamente, esa era la idea, ¿no? De que va a ser bueno, el hijo, el nieto o el bisnieto, lo que tú quieras, que va a continuar el apellido. Era esa creencia, bueno, esa idea, ¿no? De vanagloriar eso, vanagloriar, perdón, a los hijos varones. Y obviamente, al ser el único, pues tal vez por ahí trató en algún momento de entenderlo. Pero obviamente, como lo hemos dicho aquí, también va a influir cómo fue educado. Y obviamente, para los años 70 ya ser una persona muy mayor, o sea, no nos dice exactamente su edad, pero nos dice que ya se veía bastante mayor. Entonces, imagínate cómo fue criado. Tal vez hablamos de los años 20, tal vez, bueno, 1920 o 30 tal vez, no creo ya. Pero a inicios del siglo pasado, ¿no? Entonces, imagínate con qué nivel de, de este rigor fue educado. Me lo imagino, ¿sabes? Sí, me lo imagino y me lo imagino bastante bien. Y es que sí, yo creo que debe haber sido como un tanto, pues, complicado, ¿no? De por sí que yo creo que las personas que nacieron en los 40 y aún siguen con vida, debe ser todo una revolución y un cambio lo que estamos viviendo ahorita para ellos. Imagínate, pues sí, también, obviamente, una persona nacida en los 20, por así decirlo, y eso me estoy yendo como muy acá, yo creo que fue más en los 10, no sé, pero con esa educación tan severa, tan estricta, tan falta de cariño, porque sí, o sea, aunque los padres amaban a sus hijos, no estaba bien demostrarlo, y menos demostrar el afecto de un padre varón, o sea, un hombre, hacia su hijo varón, ¿no? Hacia sus hijas sí, o sea, las amaban, las adoraban y las idolatraban y eran sus adoraciones, pero con los hombres varones, o sea, no, eran como muy, muy, muy estrictos, muy severos. Entonces, pues sí, nos muestra eso justamente con Iván, o sea, a pesar de que es su nieto y que sí es orgullo por portar el apellido, pues obviamente hay esos roces de no poder decir te quiero o sé lo que estás sintiendo, o sea, no, ¿por qué? Porque él fue educado de esa manera. Y también creo que ya para agregar lo último con respecto a este personaje, es que por momentos trata de tomar el control, porque siente que está perdiendo el control de lo que está pasando alrededor en su vida. Vamos a hacer un poco de spoiler, y es que Galo estaba enfermo. Era una enfermedad muy complicada, no vamos a decirlo, pero bueno, era muy complicado y no tenía muchas expectativas de recuperarse, ¿no? Perdón. Entonces, obviamente, como lo dijimos ya hace un momento, Vera era pues la amante, no se podría decir, de este personaje. Entonces llega a su casa y todo. Y entonces ahí como que te da un poco esa idea de que trata de recuperar el control, a pesar de que pues obviamente había muchas cosas que estaban sucediendo a su alrededor que no podía controlar, entre ellas obviamente Iván, ¿no? Iván
a pesar de que el abuelo era imponente y que pues tenía que respetar las reglas de su casa, obviamente tenía su propia visión con respecto al mundo. Entonces eso es algo que no podía controlar Galo. Entonces también está, por ejemplo, la imagen del hijo. Con el hijo también nos dicen que tuvo muchos roces. No nos dicen exactamente qué, pero hubieron muchos roces. El hijo, bueno, el papá de Iván, ¿no? Este, y obviamente, como lo hemos dicho acá, a veces uno se molesta con alguien, se enoja con alguien y cree que más adelante va a poder arreglar eso. Pero obviamente con el padre de Iván no sucede esto. Tuvieron muchos roces con el hijo y por lo que nos da a entender, tal vez nunca llegaron a solucionar esto del todo. Entonces, obviamente, el padre fallece y esa es otra manera de que, bueno, de cómo nos van contando cómo hay cosas que él siente que pierde el control. Y creo que a partir de la enfermedad, de la pérdida del hijo, y todas estas situaciones es que él tal vez trata de retomar el control, ¿no? Muy a su manera, obviamente, muchas cosas cuestionables, sí, pero creo que es muy característico del ser humano eso, tratar de volver a retomar el control. Sí, mira, digamos que es por experiencia propia, porque yo era alguien que quería controlar todo aspecto de mi vida y todo tenía que tener un orden y un momento, un porqué, o sea, todo. Pero llega un momento en que pierdes el control de absolutamente todo. Y alguien que es así, y lo entiendo perfectamente, que siempre tiene un control, que siempre tiene un orden, que siempre tiene un motivo, de repente que te lo quiten es como, espérame. Entonces, vas aprendiendo poco a poco a que no debes de tener ese control, ¿no? Pero para aquellos entonces, un hombre de familia perder el control, no puede, no podía. Entonces, sí me imagino también, pues digamos que toda la revolución que había en la cabecita de Galo como tal y pues desgraciadamente digamos que ciertas cosas las descarga con Iván. Trata de remendar unas, pero pues obviamente la riega en otras. Y pues es normal, o sea, somos humanos y vamos a cometer errores, o sea, no somos perfectos, somos seres muy imperfectos, ¿no? Y vamos a cometer errores y no está mal. Pero bueno, vamos al último personaje ya, nos estamos yendo un poco de tiempo. Iván Pujol, el personaje principal, desde el cual nos muestran toda la visión de este lugar, ¿no? Y de estos personajes. Se me hizo muy interesante cómo nos muestran la visión de este adolescente, puberto, con estos cambios hormonales, físicos, pero también con esos cambios de personalidad, ¿no? Cómo va asumiendo que el padre no está, que la mamá no está y que está en un lugar que si bien siempre ha visitado, dentro de este contexto parece nuevo. Pues obviamente. Imagínense, o sea, van entrando a la adolescencia y pues te sientes bien, te sientes seguro, tienes a tu papá, tienes a tu mamá, ves que tus compañeros de escuela, pues muchos de sus padres están separados, pero él no, y él se siente afortunado por eso, ¿no? Por tener a sus dos papás. Y dice que su papá era un hombre sano, que no estaba enfermo, pero no nos dicen realmente de qué fallece. Entonces llega ese momento crucial que de la noche a la mañana, chao, vaya Dios, se va el papá. Y viene obviamente que te viene esa inseguridad de saber qué es seguro y qué no, qué tienes y qué no tienes, ¿no? Y obvio, pues viene, como lo digo, los hombres piensan muy diferente a nosotras y a lo mejor les cuesta un poco más de trabajo asimilar ciertas cosas a algunos, no a todos, y otros las asimilan más rápido, ¿no? Pero en este caso Iván le cuesta trabajo asimilar y sobre todo que él siente y cree que nadie entiende lo que él está pasando, lo que es ser un huérfano como tal, ¿no? Entonces, híjole, es que yo creo que tienen que leer la novela, la verdad, como para que se den cuenta de toda
la complicidad de este personaje, ¿no? Porque es muy natural y muy normal tener los cambios. Pero, oye, si se te muere tu papá, yo creo que a cualquier edad eso va a doler. Entonces, pues sí va a ser un golpe muy fuerte, va a ser un golpe muy doloroso y obviamente vas a perder estabilidad y vas a perder muchas cosas. Y a lo mejor no quieres que te tengan lástima, porque no quieres lástima, pero sí quieres un poco de comprensión hacia tu persona. ¿De qué manera? No sabes. Simple y sencillamente quieres comprensión. No quieres que te digan esto va a pasar. No quieres que te digan vas a estar mejor, estás bien, no pasa nada. No, quieren que que más bien quieres sentir el por qué, o sea, que entiendan tu dolor, que no entiendes y que estás confundido y que dentro de ti hay una revolución muy fuerte dentro de tu cabeza, dentro de tus sentimientos, dentro de todo tu entorno. Y todavía, o sea, sí, a lo mejor tu mismo carácter que empiezas a tener de rebeldía y que empiezas a ser un poquito más desobediente, pues te llevan a un lugar aislado, a tener que estar con nuevas personas, con nuevos amigos, hacer nuevos amigos. O sea, por un momento te sientes aislado y te sientes como aparte y te sientes el bicho raro y poco a poco tienes que ir, pues ahora sí que acoplándote a tu nueva realidad, a tu nuevo mundo, a todas las cosas nuevas que estás viviendo. Entonces, obviamente, pues a pesar de que es un lugar que ya conoces, lo vas a sentir como nuevo, porque todo lo que estás experimentando en este momento es nuevo para ti. Sí, creo que has dicho todo lo que se puede decir con respecto a este personaje y creo que lo que más resalto de lo que acabas de decir es que justamente muchas veces cuando se sufre una pérdida no se necesita la lástima de alguien, sino la comprensión sobre todo. Entonces, regresando al personaje como tal, un personaje muy bien desarrollado desde esta narración en segunda persona, ya hablaremos de eso, pero muy bien desarrollado y sobre todo un adolescente que refleja muy bien cómo en esos cambios de personalidad va viendo el mundo. Realmente me gustó el personaje, muy muy bien desarrollado. Una adolescencia muy bien desarrollada. Pero bueno, vámonos ya a los recursos literarios, ya nos queda poco tiempo. Como lo decía, una narración hecha en segunda persona. Creo que es poco habitual ver este tipo de narración. De hecho, hasta ahora solamente hemos leído Aura con respecto a esto, ¿no? A segunda persona nada más. Sí, a segunda persona nada No. más, Aura y esta. Bueno, sería muy bueno que lean esta historia porque si tienen pensado a alguien escribir una historia con respecto, o bueno, usando la segunda persona, esta obra es muy bien hecha en esa segunda persona. Realmente es raro ver a alguien que lo desarrolle tan bien así. Sí, o sea, llega un momento en que te sientes parte de, ¿no? O sea, Ujú. al estar leyendo como si te lo estuvieran diciendo a ti, es como meterte en la historia y hacerte parte de, y es muy interesante, te sientes parte en ciertas cosas, otras tantas dices, ¿no? Pero la mayoría sí puedes como que palpar de cierta manera los sentimientos que se están jugando dentro de la novela. Sí, porque me ha tocado ver en algún momento alguna historia, ya sea corta o extensa, en donde tratan de describir la historia, valga la redundancia, en segunda persona, pero lo hacen mal o no llega a atraerte tanto, o muchas veces confunden esa segunda persona con tercera persona, y a veces esa narración llega a desesperar. Sí, Pero soy. en este caso realmente muy bien desarrollado en segunda persona. Léanla para que tengan un gran ejemplo. Y otra cosa, antes de pasar a los temas, me gustaría decir que no es una lectura pesada, no es, de hecho, por lo general, muchas veces cometemos el error de clasificar entre lecturas sencillas y lecturas pesadas, pero esto muchas veces es más con respecto al lenguaje, ¿no? Pero si tuviera que clasificar a este libro de manera obligatoria, podría decir que es un punto medio. No es ni lo más fácil de leer, pero tampoco es lo más complicado. Creo que es un punto medio muy interesante. Mira, no es Lezama Lima.
Así de fácil. Bueno, pero tampoco es otros libros que hemos leído, ¿no? No, tampoco es Julia Quinn o No, o sea, Stephanie realmente Meyer, o creo sea, que es no. un punto medio muy interesante y sobre todo creo que tal vez para algunos les será complicado establecer estas relaciones en ese español característico de los argentinos, pero creo que si le ponen un poquito de atención, creo que si no se distraen, lo van a entender muy bien. Sí, Y sería bueno también que busquen, cuando lean, perdón, esta historia, busquen un poco de los términos que se usa, de estas palabras muy usadas en Argentina, que tal vez puede ser un poco confuso, pero sería bueno que las busquen para que vayan entendiendo, ¿no? El contexto. sí, yo doy gracias a que tengo amistades argentinas y pude entenderlo bien. Pero bueno, vámonos ya a los temas. El primer tema es la familia, ya estábamos hablando un poco. Creo que quien refleja más esto, bueno, quienes reflejan mejor esto es justamente este desarrollo de ambos personajes de Galo e Iván. Esa particular esencia de la familia, ¿no? Por un lado, el adolescente que va creciendo, que va viendo el mundo con otros ojos, y por otro lado, ese abuelo que fue criado de una manera muy antigua, muy a su estilo, sabe dar consejos, tratando de abrirse un poco a esa nueva generación, ¿no? Sí, obviamente nos dan esa muestra, ¿no? Y otra de las cosas que, pues pase lo que pase y sea lo que sea, tu familia siempre va a estar contigo, ¿no? Y pues a lo mejor muchas veces, pues tenemos esos roces, ¿no? Con nuestros papás, con nuestros hermanos, quizá primos, tíos, qué sé yo, ¿no? Ujú. Y pues lo único que les puedo recomendar es que procuren esos roces, limarlos, porque el día de mañana no sabes lo que va a pasar. Y el tema de la adolescencia, me gustaría explayarme acá un poco, pero realmente no nos queda mucho tiempo. Creo que hay cosas, mejor dicho, hay momentos donde este escritor nos demuestra muy bien cómo ve un adolescente el mundo. Hay temas, sobre todo como la sexualidad, que se va despertando en la adolescencia y no lo está, mejor dicho, el escritor no lo aborda desde un punto morboso, sino es más bien desde el punto de la exploración, de la curiosidad, y lo hace de una manera tan orgánica. Creo que hasta te diría, me sentí muy identificado con esto, porque realmente hay cambios, y hay conceptos también que uno no entiende. Y a veces uno pues busca la información a su propia manera, y a veces también hay personas que te guían en esta información. Bueno, hay una parte donde sí no estuve muy de acuerdo, pero supongo que los hombres lo ven así, ¿no? Cuando Galo le dice a Iván sobre la menstruación, ¿no? Que dice que las mujeres se ponen chillonas, insoportables, detestables por un poquito de sangre. Bueno, es que tienes que entender que Galo viene también de una generación que veía solamente eso, veía que era un poco de sangre, ya no se ponía a cuestionar cómo Sí, se sentía obvio, una mujer obvio. eso, o sea, Es que es más complicado que eso, pero si nos vamos a la época, pues obviamente estaban educados de esa manera. De hecho, la mujer no tenía permitido hablar con absolutamente nadie que no fuera su mamá o la gente de su propia familia, hermanas, mujeres, con hombres no. Tenían prohibido hablar de la menstruación como tal. Era un tema súper tabú, era un tema que los hombres no comprendían hasta que se casaban como tal, y eso pues te diré porque no lo comprendían del todo bien. Pero es una manera muy sencilla, práctica y asemejado a la realidad de lo que pasa. pero bueno, me gustó esa parte, sobre todo, como te digo, el despertar sexual muy interesante, abordado de una muy buena manera, de un punto de vista morboso, sino más orgánico, ¿no? Me gustó eso. Sí, Y obviamente. también el tema de la pérdida, algo muy marcado en ambos personajes, tanto en Galo como en Iván. Creo que cada uno lleva o reflexiona sobre las pérdidas a su manera. Por momentos tratan de apoyarse, por momentos se aíslan, pero finalmente creo que lo último que puedo decir con respecto ya a fuera de la historia es que pues si alguien se siente muy aturdido por alguna pérdida, pues sería bueno que busque ayuda, ¿no? Sí, como siempre lo decimos, la ayuda profesional es muy necesaria y siempre es como un apoyo o un
un escape para lo que estamos pasando y sobre todo, pues ir viendo el hilo negro del asunto e irnos por algo mejor, ¿no? Pero bueno, por falta de tiempo, vamos a quedarnos hasta ahí. Pero bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Litereando Podcast. La verdad, siento que nos ha faltado mucho tiempo para seguir hablando de esta historia. Es muy, muy interesante y muy buena, pero bueno. Cuéntanos, Marilo, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana nos toca manga. ¡Yeah! Y pues vamos a leer el manga de Vuelta a ti en el tiempo de Índigo como tal. Como ya saben, bueno, es manga, no les voy a leer. Y tampoco se los voy. Bueno, creo que sí puedes mostrar un poquito, ¿no? La portada. La portada. Por temas de derechos de autor. Entonces, pues, se los dejo ahí de tarea para que si puedan leerlo, pues lo lean. Y pues ya saben, si les ha gustado este capítulo, pues regálenos un like. Si han leído este libro y también tienen algo que comentar, pues en los comentarios, por favor. Y podemos hacer un lindo debate. No olviden suscribirse al canal, recomendarnos y seguirnos. Uh-huh. Y bueno, también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu_BS. Esperamos que les haya gustado este capítulo y bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!